Hola amigos de YouTube, aquí les traigo un nuevo video. Hoy les traigo el nuevo altavoz de la marca W-King. En este caso es el modelo D320, aquí lo podemos observar. Es el nuevo modelo que trae ahora una aplicación para poder controlar el altavoz. Pero antes que nada voy a comentarles lo que trae en el interior. Como podemos ver, trae el cable tipo C para recargar la batería interna, de lo cual dura 3 horas y media para recargarse completamente. Y podemos ver que trae el cable de entrada auxiliar, como todos los cables que siempre están rotulados por la marca W-King. Aquí lo podemos observar. También trae su manual que también viene en varios idiomas y por supuesto que sí viene en español. Ahora, como podemos observar, por la parte de enfrente trae un LED para darnos cuenta cuando está emparejado el altavoz con tu dispositivo, y también se pone en rojo cuando se está recargando la batería interna. Por la parte de enfrente únicamente vemos estas tres teclas, el símbolo de más que sirve para aumentar el volumen y asimismo si lo mantienes presionado adelantas una melodía, el power que viene siendo para encender el altavoz. Vamos a presionarlo, se presiona durante 2 segundos. Ahí acabamos de ver que enciende el altavoz, aquí está en modo visible, el símbolo para disminuir el volumen y también para retrasar las canciones que estés reproduciendo. Y aquí podemos ver la marca W-King, que se ve bastante elegante, ahí lo podemos observar. Por la parte de abajo vemos que tiene estas ranuras por en caso de que quieras tener el altavoz de esta manera y el sonido salga para que no se te esté distorsionando el volumen. Podemos ver que tiene acá un acabado bastante brilloso, ahí se ve cómo se refleja, tiene diferentes colores. Y aquí en la parte de abajo podemos ver que nos dice algunas cuantas características, como cuánta potencia tiene, una potencia máxima de 40 watts. La entrada para recargar la batería interna es de 5 voltios 2 amperes. El modelo, que es el Delta 320. La batería interna es de 7.4 voltios a 4000 miliamperios y la procedencia de origen de este altavoz. Este nuevo producto tiene una versión Bluetooth de 5.3. Maneja un rango de frecuencia de 100 Hz a 18 kHz. Lo que me gustó de ese nuevo rango de frecuencia es que los 100 Hz de verdad se notan bastante, ya que tiene un bajo muy notorio, pero un sonido bastante equilibrado con más cuerpo al tener una frecuencia de rango de medio bajo. Es así, de medio bajo, de que se siente un sonido, vamos a llamarlo así, como un sonido más grueso, que es lo que prácticamente a muchos altavoces, si le pones un rango más bajo, al tener un bajo con más profundidad, también tiende a perder esos medios altos que se escuchan bastante bien. Por la parte de atrás podemos ver que aquí tiene la entrada para recargar la batería interna, y otra de las grandes ventajas, como podemos observar aquí, es de que maneja entrada auxiliar, tarjeta micro SD, ahí se ve la entrada para recargar la batería interna, se logra ver, y también tiene un orificio para resetear el altavoz en caso de que esté fallando. El sonido es bastante bueno. Ahorita vamos a hacer una prueba de sonido. Aquí podemos ver el radiador de otro ángulo que se ve bastante elegante, el de este lado nos ilumina. Amigos, también quiero comentarles que en este caso este altavoz, aparte que es resistente al agua, tiene su aplicación. Para poder controlar el dispositivo basta con instalar la aplicación de W-King. La instalamos, es bastante rápido. Por lo regular, casi todas las marcas, cuando lanzan por primera vez alguna aplicación, tiende a tener ciertos problemas, que ahí en la descripción del video les dejaré el link directo a las instrucciones para que no tengan ningún problema. Vamos a abrirlo. Aquí ya le damos que estamos de acuerdo, conectar con un producto, y aquí podemos ver que ya el producto aquí se está, por el momento es el único altavoz que va a controlar esta aplicación, entonces lo entendemos. Vamos a añadirle, le damos permitir, le decimos conectar. Van a ver que es bastante fácil. Una vez que lo tenemos ya aquí, lo conectamos. Ahí podemos ver que ya se está buscando el producto. Ahí le decimos que vincular. Ahí podemos ver que ya está vinculado. Así de sencillo, amigos, es vincular este altavoz. También en las instrucciones les dejaré el link del programa que se necesita para instalar
el nuevo firmware, ya que como les comento, al ser nuevo muchas veces no se puede emparejar descargándolo directamente de la aplicación, pero son unos sencillos pasos en los cuales en menos de un minuto habrás actualizado el firmware de este altavoz para poderlo controlar. Otras ventajas que tiene, como podemos ver aquí, que tiene diferentes ecualizaciones, ahí se van viendo cómo se van moviendo. Esa es una ventaja que tiene este modelo, e incluso tú puedes agregar uno nuevo. Por decir, aquí le ponemos nombre, vamos a ponerle audio, y podemos ver aquí cuántas barras gráficas tenemos para poder manipularlo a tu gusto y poder tener el mejor sonido posible. Ahí vemos que es rápido de moverlo, y ya por decir, si ya estás de acuerdo con ese, pues prácticamente ya lo tenemos aquí, ya nomás nos regresamos, y como podemos ver ya está instalado aquí esta aplicación. También podemos conectar dos altavoces en modo estéreo utilizando la función Twist. Ahí acaban de ver que ya se puso en modo visible y el LED empieza a parpadear en diferente color, ya sea azul y verde, para buscar el otro dispositivo y conectarse. Eso sí, para que no tengas problemas en conectarse, es como cualquier aplicación, una debe estar conectada a la aplicación, de lo contrario no se van a poder conectar. Vamos a hacer la prueba en este momento. Si yo enciendo otra en automático, observaron, ahí acaban de ver que en automático las dos se conectaron en modo estéreo. Bueno amigos, así acaban de observar que tan fácil es instalar la aplicación. En la descripción del video les dejaré las instrucciones de cómo instalar el nuevo firmware para que pueda la aplicación detectar fácilmente el altavoz. Ahora nos vamos con la prueba de sonido. Ahí están viendo la cantidad de volumen que voy a utilizar.